Si te humillan y tú respondes gritando, ya perdiste 2 veces. Perdiste la calma y perdiste la cara. Y nadie, absolutamente nadie, recupera la dignidad con un alarido. He visto demasiadas cosas para decirlo con rodeos. He visto hombres hechos y derechos romperse en una mesa de oficina por una frase dicha con desprecio. He visto mujeres sostener el hogar con una fuerza silenciosa y aún así aguantar una burla como si fuera parte del salario. He visto hijos mirar a su padre con lástima porque el padre, en lugar de callar, se desbordó. Y he visto algo que casi nadie entiende. La humillación no siempre viene del fuerte. A veces viene del cobarde, del que necesita pisarte para sentir que existe. En México, en América Latina, nos enseñaron 2 cosas que se pelean entre sí. Nos enseñaron el respeto y también nos enseñaron el orgullo. El respeto es una disciplina. El orgullo es una herida. Por eso cuando alguien te rebaja, se activa el orgullo, no el respeto. Y el orgullo quiere escándalo, quiere que el mundo mire, quiere imponer, quiere castigar. Pero la dignidad verdadera, no necesita público. La dignidad no se defiende con teatro, se defiende con postura. Hay una confusión peligrosa que se vuelve peor después de los 50. Uno cree que, por haber aguantado tanto, ya merece que lo traten bien. Uno cree que la vida por fin le debe consideración. Y cuando esa consideración no llega, uno siente que le están robando lo que le pertenece. Entonces sale la furia, sale el reclamo, sale el grito. Y el grito, te lo digo con frialdad, es el idioma de quien se quedó sin argumento y sin centro. La humillación tiene una técnica, no es un accidente, no ocurre por error. La humillación busca una reacción, busca que tú te comportes como no quieres verte, busca que tú hagas algo que después te dé vergüenza. Porque el que humilla no quiere solo herirte, quiere gobernarte por dentro. Quiere que tu noche se llene de escenas repetidas. Quiere que tu mente repase la frase 1000 veces. Quiere que al día siguiente te levantes cansado, sin fuerza, como si hubieras peleado con un fantasma. Y lo peor es que ese fantasma vive en tu propia cabeza. Hay gente que humilla con una risa. Hay gente que humilla con una comparación. Hay gente que humilla con una pregunta envenenada. Y hay gente que humilla con silencio, con indiferencia, como si tú fueras una silla. Y en todos los casos, la trampa es la misma. Te quieren sacar de tu lugar. Tu lugar no es el puesto, ni el apellido, ni el dinero, ni la ropa. Tu lugar es tu manera de estar en el mundo. Tu lugar es el punto interno donde tú decides cómo te vas a comportar aunque el otro se comporte como un animal. Y ese punto se pierde cuando uno grita. Te lo digo sin adornos. El grito casi siempre nace de la necesidad de que te crean, de que te validen, de que te reconozcan. Pero cuando alguien te humilla, lo que está haciendo es negarte ese reconocimiento. ¿Y tú qué haces si gritas? Le confirmas al humillador que tenía poder sobre ti. Le dices, sin querer, aquí está mi botón, presiónalo. Y así, con cada encuentro, te vuelves más predecible, más fácil de manipular. No se trata de tragarte todo. No se trata de volverte un santo. No se trata de permitir abusos. Se trata de entender el mecanismo. Porque si entiendes el mecanismo,
puedes cortar el hilo sin romperte. Hay un detalle que me parece esencial y que casi nadie menciona. La humillación suele ocurrir delante de otros o en un espacio donde tú sientes que te están mirando aunque no haya nadie. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser una reunión, puede ser una fila, puede ser hasta en tu casa, con esa sensación de que la pared oye. Y cuando hay mirada real o imaginada, el orgullo se inflama. Entonces uno se defiende como se defendía de joven, con fuerza, con ruido, con amenaza. Pero a los 50 y a los 60, el ruido ya no impresiona. A esa edad, el ruido desgasta. Te roba presión, te roba sueño, te roba memoria. Y lo peor, te roba respeto. El respeto, escucha bien, no lo regalan, tampoco lo arrebatas. El respeto se impone con límites. Y un límite, para ser un límite, no necesita volumen, necesita claridad. La claridad es lo que recupera tu dignidad en un instante. La claridad es lo que frena al que humilla, porque el que humilla se alimenta de confusión, de reacción, de caos. Yo he estado frente a poderosos, frente a soberbios, frente a gente que cree que la vida le pertenece. Y aprendí una cosa: el que se siente superior no soporta la serenidad de quien no pide permiso para ser humano. No la soporta, porque la serenidad le deja en evidencia su ansiedad, le deja al descubierto su necesidad de dominar. Y eso les duele. Hay también un componente más sutil, casi espiritual, aunque no lo diga con palabras religiosas. Cada vez que tú respondes con grito, tu energía se dispersa, te vas de ti. Te vuelves un campo abierto donde el otro entra y sale. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío, por qué te sientes cansado, por qué te sientes como si hubieras perdido algo. Lo que perdiste fue tu centro. A veces la humillación viene de alguien cercano, un hermano que te recuerda un fracaso, una pareja que te suelta una frase para herirte donde sabe que duele, un hijo que te habla con desdén porque te ve viejo, un compañero que te ningunea para quedar bien con el jefe. Y ahí es donde más duele, porque no es solo la frase, es la historia, es el pasado, es lo que tú hiciste por ellos, es lo que tú callaste por mantener la paz. Por eso quiero ser muy preciso. No estamos hablando de una humillación cualquiera. Estamos hablando de ese momento exacto en que sientes la sangre subir, el pecho apretarse, la lengua querer disparar. Ese segundo en que tú decides si vas a ser dueño de ti o si vas a ser esclavo de la provocación, la mayoría de la gente cree que la dignidad se recupera ganando la discusión. No. La dignidad se recupera no entrando al circo. Se recupera mostrando que tú no compites en lodo. Se recupera con una frase bien puesta. Una frase que no es insulto, que no es súplica, que no es amenaza, sino un muro limpio. Un muro sin odio. Hoy te estoy hablando como se habla en un editorial, sin música de fondo, sin promesas, sin consuelo barato. Porque el mundo no se va a volver más amable contigo solo porque cumpliste años. Y porque después de los 50, cada escena se paga con intereses. Si te desgastas por cada humillación, te quedas sin fuerza para lo importante. Y lo importante, a esta edad, es la paz que te queda. Hay una frase, una sola, que corta el juego sin rebajarte al mismo nivel. Una frase que devuelve tu dignidad de inmediato porque te regresa a tu centro. No es una frase para humillar al otro,
Es una frase para salvarte a ti. Y cuando la digas, vas a sentirlo. El cuerpo baja la tensión, la mente se ordena, la mirada se endereza. Como si alguien por dentro te acomodara el alma en su lugar. La frase es esta: no acepto que me hables así. Repítela en tu cabeza. No acepto que me hables así. No es un golpe, es un límite. No es un grito, es una puerta que se cierra con calma. Y cuando se dice bien, sin temblar y sin veneno, ocurre algo que parece pequeño pero cambia todo. Tú vuelves a ser tú. Mira la diferencia. Si tú respondes con insulto, te vuelves espejo del insulto. Si tú respondes con explicación interminable, te vuelves juez pidiendo audiencia. Si tú respondes con lágrimas, te vuelves prisionero de la emoción del momento. Pero si tú dices, no acepto que me hables así, no discutes el contenido de la humillación, discute el permiso. Y el permiso es lo único que realmente importa. Porque la humillación siempre intenta colarse por una rendija, que tú aceptes el trato para poder seguir. En cuanto tú la nombras y la niegas, se le cae la herramienta. El que humilla se sostiene en la idea de que tú vas a aguantar o a explotar. Si no haces ni una cosa ni la otra, queda expuesto. Y eso lo desarma. Ahora, no basta con memorizar la frase. Hay que entender de dónde viene el impulso de no usarla. Muchas personas, sobre todo las de nuestra generación, crecieron con una educación dura. En casa se confundía respeto con silencio obligado. Se confundía autoridad con miedo. Y entonces aprendimos que poner un límite era falta de educación. Aprendimos a tragarnos cosas para no hacer problema. O al revés, aprendimos que si no levantabas la voz, no te tomaban en serio. Es posible que alguien diga, ay, y aguanta, no te lo tomes a pecho. Es posible que el humillador te responda con más burla. Por eso hay un segundo paso que casi siempre falta, la consecuencia. El límite sin consecuencia es solo una frase bonita. La consecuencia puede ser tan simple como levantarte y cambiarte de lugar, o ir al baño, o salir a tomar aire, no para huir, sino para mostrar que tú no te quedas donde te faltan al respeto. Hay quienes creen que esto es exagerado, pero dime una cosa, ¿cuántas veces has aguantado y luego te quedaste rumiando la escena toda la noche? ¿Cuántas veces te tragaste el comentario y luego te lo cobraste a ti mismo con ansiedad, con insomnio, con irritación? A esa edad, uno ya no tiene tiempo para pagarle la fiesta emocional a los demás. Te hablo también del trabajo, porque ahí la humillación tiene uniforme. A veces viene en forma de sarcasmo del jefe. A veces en forma de ninguneo de un compañero más joven que quiere lucirse. A veces en forma de comentario pasivo, ¿es que tú ya no te adaptas? ¿Es que tú eres de otra época? ¿Es que tú no entiendes? ¿Y tú, que sabes que has trabajado más que muchos, sientes la injusticia? Y la injusticia, cuando no se canaliza, se vuelve veneno. En un ambiente así, la frase funciona como un marco. No acepto que me hables así. Y después, si es necesario, añades una línea que no es defensa, sino orden. Podemos hablar del tema con respeto. Si no, lo dejamos para otro momento. Observa, no estás pidiendo permiso, estás estableciendo condiciones humanas. Aquí entra algo que nuestra cultura conoce bien, pero a veces olvida. La dignidad está en el trato, en la mesa, en la forma de mirar, en el tono. En México,
Decimos mucho con permiso, buen provecho, a la orden. No son palabras vacías, son rituales de respeto. Cuando alguien te humilla, rompe ese ritual y tú no estás obligado a quedarte en una conversación donde el ritual se rompió. Pero te advierto algo, el límite no es una actuación de superioridad. El límite se dice sin soberbia. Porque si lo dices para humillar al humillador, ya te fuiste al mismo barro. La fuerza de la frase está en su neutralidad. Es como un semáforo en rojo. No insulta al carro, solo le dice, aquí no pasas. Ahora, ¿qué pasa con el miedo? Porque sí, hay miedo. Miedo a que te dejen de hablar. Miedo a que te corran. Miedo a que te llamen sentido. Débil, problemático. Ese miedo es real. Y por eso es importante entender que la dignidad a veces tiene costo. No siempre te aplauden cuando te respetas. A veces te castigan. Porque el que se beneficia de tu silencio no quiere que despiertes. Pero escucha, si alguien solo te quiere mientras tú aceptas ser humillado, eso no es cariño. Eso es control. Si un trabajo solo te valora mientras tú tragas desprecio, eso no es empleo, eso es desgaste. Si una familia solo te tolera mientras tú eres el saco de boxeo de las bromas, eso no es hogar, eso es escenario. Y aquí entramos en la parte más íntima. La dignidad no se pierde solo cuando otros te humillan. Se pierde cuando tú te humillas a ti mismo por pertenecer, por no estar solo, por no hacer olas. La soledad asusta, sí, pero más asusta verte al espejo y no reconocerte porque te acostumbraste a callar lo que te dolía. He conocido gente mayor que se enferma de tristeza silenciosa. No lo dicen, pero se nota. La espalda encorvada, la mirada apagada, la paciencia convertida en resignación. Y cuando uno pregunta qué pasó, casi siempre hay una historia de humillaciones pequeñas, constantes, insignificantes. Insignificantes, dicen, pero la vida no se rompe de un golpe, se rompe por goteo. Por eso esta frase es medicina. No hace milagros, pero corta el goteo. Te devuelve el respeto propio, que es el primer respeto. Y hay una última cosa. Cuando tú dices, no acepto que me hables así, no estás diciendo, tú eres malo. Estás diciendo, yo me cuido. Dos palabras, un punto, un final, hasta aquí. No es amenaza, no es drama, es una decisión. Y a veces, a nuestra edad, la decisión más valiente no es pelear, es retirarte con dignidad antes de que te arrastren. Pero hablemos de lo que casi nadie admite. Lo que de verdad duele no es la frase del otro. Lo que de verdad duele es lo que esa frase despierta dentro de ti. Porque la humillación no entra por la fuerza, entra por donde ya había una herida. Hay humillaciones que resbalan, te las dicen y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tocan un nervio real. Pero hay otras que te dejan temblando, con ganas de llorar o de romper algo. Esas son las peligrosas. Esas vienen a confirmar un miedo viejo. No valgo, no soy suficiente, estoy viejo, ya no importo, me van a dejar. Y cuando una humillación toca esa cuerda, no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a toda una vida. En América Latina la vida no siempre fue suave. Muchos crecieron con carencias, con padres duros, con una escuela donde te ponían apodos,
con un barrio donde el respeto se ganaba a golpes. Y uno aprende una cosa terrible, a sobrevivir. Sí, pero a veces sobrevives perdiéndote. Te haces fuerte por fuera y frágil por dentro. Entonces basta una burla bien colocada para que se caiga el maquillaje de la fortaleza. Por eso quiero que mires esto con honestidad, no para culparte, sino para entenderte. ¿Qué parte de ti se activa cuando te humillan? ¿El niño que no podía defenderse? ¿La adolescente que se sintió menos? ¿El hombre joven que prometió nunca dejarse? ¿La mujer que cargó con todo y aún así la hicieron sentir insuficiente? Cuando sabes quién se activa, puedes darle algo que no tuvo, un límite, una voz, una protección. La mayoría de la gente se humilla más cuando está cansada, cuando ya no duerme bien, cuando ya trae la vida encima, cuando se siente sola, cuando no ha sido escuchada en mucho tiempo. Y aquí viene un tema que a muchos les da vergüenza, la soledad después de los 50. Esa soledad no siempre es estar sin gente, a veces es estar rodeado y aún así no tener a nadie con quien hablar de verdad. Y cuando uno está solo por dentro, cualquier humillación se siente como sentencia, como si el mundo dijera, te lo mereces. No es verdad, pero así se siente. Por eso tanta gente grita, porque el grito es un intento desesperado de existir frente a una mirada que te borra. Yo he visto cómo cambia una persona cuando empieza a sentirse invisible. En el trabajo ya no lo consultan. En la familia ya no le preguntan. En la calle nadie lo mira. En la casa hay silencio. Y entonces aparece la humillación. Alguien lo interrumpe, lo ridiculiza, lo trata como si fuera estorbo. Y ese estorbo se vuelve identidad. Si no te cuidas, terminas creyéndolo. Aquí entra la parte que suena a destino, a energía, a eso que algunos llaman karma, aunque no lo digan en voz alta. Hay personas que cargan una vibración de disculpa. Caminan como pidiendo perdón por estar. Hablan como si molestaran. Se ríen para que no se note que les duele. Y esa vibración atrae al abusivo como la luz atrae al insecto. Elegir cómo respondes. Elegir dónde te quedas. Elegir con quién compartes tu mesa. Después de los 50, uno ya debería tener menos hambre de aprobación y más hambre de paz. Pero no siempre pasa, porque hay heridas que nunca se trataron. Y esas heridas siguen pidiendo que alguien diga, eres suficiente. Entonces te vuelves vulnerable ante cualquiera que te dé o te quite esa palabra con un gesto. Escúchame esto como si fuera una confesión pública. En la vida, muchas personas humillan porque no tienen nada más que ofrecer, no tienen paciencia, no tienen afecto, no tienen inteligencia emocional, no tienen trabajo interior. Entonces se vuelven especialistas en bajar a los demás para no mirar su propio vacío. Tú no estás obligado a ser escalera de nadie, pero ¿qué haces cuando la humillación viene de alguien que amas? Ahí la cosa se enreda, porque el amor te hace tolerante y la tolerancia, mal entendida, se vuelve permiso. Si una pareja te humilla con sarcasmo y tú lo justificas porque así es, te estás acostumbrando al maltrato. Si un hijo te habla con desprecio y tú lo justificas porque es la juventud, te estás entrenando para ser maltratado. Y lo que se entrena, se repite. No digo que cortes relaciones por cualquier cosa. Digo que el respeto es el piso mínimo. Sin piso mínimo, todo se vuelve pantano. A veces la humillación es más silenciosa. Te ignoran, te excluyen,
Hablan de ti como si no estuvieras. Esa humillación no te da oportunidad de responder con frase. Ahí la respuesta es actitud. La respuesta es no quedarte donde te borran. La respuesta es crear otros espacios, otros vínculos, o incluso, sí, aprender a estar contigo sin sentirte castigado por estar solo. Y aquí viene una verdad que duele, pero libera. Hay gente que nunca va a reconocer tu valor. Nunca. No importa cuánto expliques, cuánto te esfuerces, cuánto hagas. Porque el reconocimiento no depende de ti, depende de su capacidad. Y hay quienes no tienen esa capacidad. Si tú sigues esperando, te vas a volver mendigo emocional. Y la mendicidad emocional es una forma de humillación voluntaria. Por eso, cuando te humillan, hay que escuchar algo más que las palabras. Hay que escuchar el mensaje: quieren que yo me salga de mí. Y entonces tú te quedas en tu respiración, te quedas en tu mirada, te quedas en tu postura. Y dice, si es necesario, no acepto que me hables así. Y si insisten, hasta aquí. Lo que sigue es tu vida cuidándose. Porque después de los 50, el tiempo ya no es infinito. El cuerpo lo sabe, la memoria lo sabe, el corazón lo sabe. Y gastar minutos en batallas que solo te dejan vergüenza y cansancio es un lujo que no conviene. La dignidad no se negocia con ruido, se sostiene con silencio firme. Y cuando tú sostienes ese silencio, empiezas a notar algo. El mundo cambia de tono contigo, no por magia, por consecuencia, porque quien se respeta se vuelve difícil de usar. Y en esa dificultad está la paz. Ahora vamos a lo práctico, porque la vida no se vive en conceptos, no porque el mundo se vuelva bueno, sino porque tú dejas de ponerte en manos de quien no sabe tratarte. Así se vive más ligero. Así se llega a la noche con la conciencia limpia. Así se envejece con respeto propio. Y eso, a esta edad, es una riqueza que no se presume, pero se siente. Hay una edad en la que uno ya no quiere tener razón, quiere estar en paz. Y esa edad no llega sola, se construye. Se construye cada vez que eliges no gritar, cada vez que eliges no humillarte para pertenecer, cada vez que eliges retirarte a tiempo. Si algo he aprendido observando a la gente, es esto: la dignidad no hace ruido cuando llega, pero el alma descansa. Es como cuando se apaga un zumbido que ya dabas por normal. De pronto te das cuenta de que vivías tenso, de que estabas siempre a la defensiva, de que cualquier comentario te sacaba de balance. Y cuando empiezas a poner límites, el cuerpo se da cuenta antes que la cabeza. Empiezas a dormir distinto. Empiezas a hablar más despacio. Empiezas a elegir mejor con quién compartes tu tiempo. No porque seas mejor que otros, sino porque ya no estás dispuesto a pagarlo con tu salud. Hay una mentira que se dice mucho y que hace daño, que la dignidad es orgullo. No, el orgullo quiere aplauso. La dignidad quiere coherencia. El orgullo se inflama. La dignidad se sostiene. El orgullo se ofende por todo. La dignidad sabe cuándo algo no vale la pena. Cuando alguien te humilla y tú no gritas, no estás siendo débil, estás siendo adulto. Estás mostrando algo que inquieta a muchos, que no te controlan. Y eso
en un mundo lleno de gente reactiva, es una forma silenciosa de poder. Después de los 50, uno ya ha visto caer muchas máscaras. Ha visto a los gritones envejecer solos. Ha visto a los humilladores quedarse sin público. Ha visto a los que siempre tenían la razón quedarse sin nadie que los escuche. Y también ha visto a los silenciosos firmes, a los que no hacían escándalo, terminar rodeados de respeto. El respeto verdadero no llega de inmediato. A veces tarda, a veces parece que no llega, pero llega en forma de tranquilidad, llega en forma de gente que te habla distinto, llega en forma de no tener que demostrar nada. Y si no llega de fuera, llega de dentro. Y ese es el que más importa. Hay una paz que solo aparece cuando dejas de explicarte. Y cuando se vive así, aunque el mundo no te aplauda, tú llegas a casa en paz. Te sientas, respiras y sabes, sin decirlo en voz alta, que hiciste lo correcto. Eso, creen, vale más que cualquier discusión ganada. Y así, con menos ruido y más verdad, se envejece con la frente en alto.